Muy bien, vamos en esta ocasión a revisar las actividades de la semana 3 de este proyecto 1 para Sierra y Amazonía para la básica superior. El tema central es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Vamos entonces a revisar la ficha pedagógica que nos envía el ministerio. Y lo tenemos en esta parte de la ficha de este proyecto 1 para Sierra y Amazonía. Recuerden que hemos revisado anteriormente las actividades de las semanas 1 y 2. Y en esta ocasión vamos a revisar las actividades de esta semana 3. A ver las actividades. Recuerden que en este video vamos a centrarnos en las actividades, en sugerencias de cómo ustedes pueden hacer estas actividades. Ustedes se van a encargar de leer la ficha, ¿sí? Aquí está la semana 3, miren, ¿sí? Que vamos a revisar en este tutorial. En esta semana tenemos que abordar asignaturas como lengua y literatura, matemática, estudios sociales, educación cultural y artística, educación física e inglés. Y el tema central dice proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Miren, entonces, la primera actividad titula Estructura de un texto, los conflictos como oportunidades. Bien, entonces aquí nos pasan o nos dan una información acerca de los conflictos, ¿no? Que son parte de nuestra vida. Miren, son inevitables y nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Para resolverlos, ¿no? Nos retan, dice, por eso pueden ser una gran fuente de aprendizajes si sabemos gestionarlos, ¿sí? Además aquí nos dice algo interesante, dice tener conflictos significa estar vivo, miren, ¿sí? Entonces aquí hay unas actividades referente a esta parte de los conflictos y a cómo solucionarlos, y más que todo el aprendizaje que nos dejan el solucionar los conflictos. Entonces aquí hay esas actividades que vamos a realizarlos, esta parte de acá, que son justamente de esta actividad 1, estructura de un texto, los conflictos como oportunidad. Entonces en esta parte nos dicen, utiliza la técnica palabra, idea, párrafo. Dice una palabra que resuma lo que significa para ti un conflicto. Una sola palabra. Entonces para mí un conflicto es un desacuerdo. Miren, ustedes pueden colocar lo que para ustedes en una palabra resume el significado de un conflicto. Puede ser el problema, tal vez de discusión, etcétera, ¿no? Para mí yo he puesto aquí la palabra desacuerdo. Luego dice una idea que recoja la importancia de resolver los conflictos. Yo he puesto permite mantener la paz en el grupo y además salir de nuestra zona de confort para solucionarlo. Miren. Además un párrafo dice aquí que explica las oportunidades de aprendizaje que nos dan los conflictos. Bueno, yo he puesto aquí que para poder superar los conflictos debemos poner a prueba nuestra creatividad y capacidad de diálogo. Esto nos va a permitir tener la experiencia necesaria para poder afrontar en el futuro nuevos conflictos. Bien, entonces es lo que la oportunidad que nos da de aprendizaje los conflictos. Miren. Luego nos piden ahora, dice todas las personas han pasado por algún conflicto. ¿Qué les pudo dejar alguna enseñanza? Dice te proponemos realizar una encuesta rápida a los integrantes de tu familia sobre los aprendizajes que les dejó algún conflicto que pudieron experimentar. Bien, entonces aquí vamos a hacer una encuesta en casita, ¿sí? Y yo para eso he puesto una tabla, ¿no? Donde están mis familiares y los aprendizajes. En este caso yo he hecho la encuesta a mamá, papá y a mi hermana, ¿sí? Entonces ustedes pueden ampliar esta tabla y hacerlo a todos los integrantes de su familia, ¿no? Bueno, el aprendizaje de mi mamá que ha puesto me ha enseñado a centrarme en los aspectos positivos antes que en los aspectos negativos y a ayudarlos a corregirlos. Miren. Papá dice en cambio que aprendí a saber escuchar a ambas partes, además que el diálogo es fundamental en la resolución de un conflicto. Hermana dice me enseñó a tener empatía, es decir, ponerme en el lugar de la otra persona y entender que todos tenemos errores y entre todos podemos corregirlos y poner fin a nuestras diferencias. Miren, son los aprendizajes que les han dejado a mis familiares el resolver algún conflicto. Entonces ustedes pueden hacer una tablita como esta y luego ir a donde papá, a mamá y preguntarle, ¿no? Qué aprendizaje o qué aprendió cuando pudo solucionar un conflicto. Y ustedes anotar esta parte de acá. Bien. Luego como parte de este punto 2 nos dice ahora, luego una de las experiencias en un texto que titularás Experiencias de enseñanza y aprendizaje para compartir. Guíate en la siguiente estructura. Entonces acá revisamos la ficha, nos dan la siguiente estructura, miren, nos dan que tiene que dar la introducción, dice que es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. Miren. Entonces eso va a ser la primera parte de nuestro texto. Luego dice desarrollo es el cuerpo del texto donde se expone de manera clara
precisa, ordenada y coherente a la información relativa al tema que se indicó en la introducción. Luego viene la conclusión, es la síntesis y valoración de la información presentada donde se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. Entonces vamos a utilizar pues esta estructura que nos da en esta parte para pues hacer el texto, que recuerden es la recolección de las ideas, de las experiencias que anotamos pues en la encuesta a nuestros familiares. Y entonces en este caso el texto que vamos a elaborar debe titular entonces experiencias de enseñanza y de aprendizaje para compartir. Y recuerden que el primer punto decía pues la introducción. Yo he colocado pues cuando escuchamos la palabra conflicto lo asociamos generalmente con aspectos negativos. Sin embargo, en el proceso que seguimos para resolverlos podemos sacar algo provechoso, buenas experiencias que van a servirnos en el futuro. Esto va pues en la introducción, que es, como decía, un abreboca de lo que viene en el desarrollo. Luego pues viene ahora el desarrollo. Dice, cuando solucionamos los conflictos debemos usar nuestra capacidad de diálogo, además tomar en cuenta que debemos siempre escuchar las dos versiones o partes involucradas, finalmente llegar a acuerdos para solucionarlos. Cuando resolvemos conflictos desarrollamos paciencia, empatía y sobre todo aprendemos a escuchar. Esto nos hace meditar en que todos cometemos errores y que juntos podemos solucionarlos y podemos aprender a sacar algo positivo de los conflictos que resolvemos. Recuerden que este desarrollo va en función de las experiencias que pusieron pues sus familiares, ¿no? Luego tenemos pues la conclusión, ya que dice lo siguiente, bien, al resolver conflictos podemos sacar lecciones positivas que pueden servirnos en el futuro, como la empatía, paciencia y la capacidad de escuchar. Además nos ayuda a centrarnos en las cualidades positivas de las personas y a reconocer que somos imperfectos. Entonces es la conclusión que yo he sacado como pues cierre a lo que se habló pues en el desarrollo. Muy bien, vamos a regresar pues a la ficha para ver. Y en esta parte nos piden también, además de lo que nos dan aquí como guía, nos piden pues que podemos ingresar aquí al texto de lengua y literatura en la página 55 y 56, el texto integrado, y hay más información que les puede ayudar a ustedes a elaborar pues su propio texto, ¿no? En función de la encuesta pues que ustedes hagan. Bueno, aquí tenemos luego pues esta actividad 2, que titula pues justamente ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita en los enteros, dice aquí, ¿verdad? Bien, y si aquí pues analizamos este texto que nos dan acá, pues nos dan algunas indicaciones, una parte teórica, nos dan algunos ejemplos. Miren, y aquí nos piden una cosa, dice, en tu cuaderno realiza el taller de la página 64 del texto integrado de octavo año de educación general básica del Ministerio de Educación. Entonces vamos a revisar pues justamente ese taller de ese texto. Estamos aquí entonces con el texto integrado de octavo año de educación general básica, y nos pedían pues irnos a la página 64, ¿verdad? Y nos pedían pues resolver el taller que se encuentra pues en esa página. Vamos a irnos a la página pues 64. Estamos en esta parte. Tenemos aquí la página 63 y está en la 64, que es justamente ese taller que habla acerca pues del lenguaje algebraico, ¿no? Y de cómo pues expresar la notación o lenguaje usual a lenguaje pues algebraico. Miren, aquí nos dan algunos literales hasta pues la W. Sí, vamos entonces a realizar estas actividades de aquí, que era pues justamente esta actividad 2, que tenía que ver con las ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita pues en los enteros. Entonces nos pedían en el cuaderno pues vamos a realizar este taller, ¿no? Que está en la página 64 de su texto de octavo año. Entonces en este caso la orden de que nos pedían en ese taller decía pues expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Recuerden, pasar del lenguaje usual a lenguaje algebraico. El primer ejercicio, el primer literal, dice un número cualquiera. Entonces en este caso en matemática, para poder presentar un número pues se usan pues variables con letras, ¿verdad? Es decir que en este caso pues yo puedo decir que ese número cualquiera representa pues la X. Ustedes pueden poner la N, pueden poner la P, la Q, la R, etc. Pueden ustedes colocar cualquier letra, ¿sí? Incluso pues se suele utilizar también letras pues del alfabeto griego, como alfa, beta, gamma, etc. Entonces en este caso yo he puesto X. Ustedes pueden colocar la variable que ustedes pues deseen. El B decía ahora la suma de dos números diferentes. Miren, entonces en este caso yo voy a tomar en cuenta que los números diferentes son X y Y. Y en este caso dice la suma de los dos. Por lo tanto quedaría X más Y. Miren, en donde pues X y Y son pues esos números diferentes. La C decía ahora
la diferencia de dos números diferentes. Es decir, si mis números son x y y, entonces la diferencia sería x menos y, es decir, la resta, ¿verdad? En la parte de dice ahora el producto de dos números, ¿sí? Nuevamente, si mis números son x y y, el producto será entonces xy. Dice luego el cociente de dos números. Recuerden, el cociente pues es una división. Por lo tanto puede estar colocado de esta forma. Miren, x dividido para y. O también puede estar colocado en forma de fracción. Es decir, x sobre y. Cualquiera de las dos opciones es válida. En la f tenemos el cubo de un número. Si mi número pues es x, entonces el cubo de ese número será x al cubo o x a la 3. Luego tenemos, dice, el triple del cuadrado de un número. Miren, entonces en este caso el triple del cuadrado de uno sería, miren, el triple, que sería por 3, y el cuadrado de un número. Recuerden que es aquí diferente decir que el cuadrado del triple de un número, a decir el triple del cuadrado de un número. Entonces, en este caso tenemos el triple del cuadrado de un número. Tenemos en la parte H la suma de los cuadrados de dos números. Entonces, si mis números son x y y, la suma de sus cuadrados será entonces x al cuadrado y más y al cuadrado. La suma de los cuadrados de dos números, que eran pues x y y. En la y dice la quinta parte del cubo de un número. Entonces en esta parte tenemos la quinta parte sería sobre 5 y pues el x al cubo. ¿Sí? Recuerden, la quinta parte del cubo de un número. Tenemos luego el cubo de la quinta parte de un número, miren. Entonces en este caso va a ser de esta forma, miren. Miren, aquí hay dos ejemplos claros. Acá dice la quinta parte del cubo y aquí el cubo de la quinta parte. Entonces noten que en esta parte cuando decimos la quinta parte del cubo, el cubo le afecta únicamente a la x y acá está sobre 5. En cambio, si decimos el cubo de la quinta parte, en este caso el cubo le afecta tanto a la x como a este 5 que se encuentra en la parte de acá. Entonces la diferencia, miren. Luego tenemos aquí la suma de dos números dividida entre su diferencia. Miren, la suma de dos números dividida entre su diferencia. Por lo tanto tenemos pues arriba la suma, que es x más y, dividida para su diferencia, o sea su resta, que sería x menos y. Luego tenemos acá que dice ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces aquí nos está dando pues una igualdad y esa la ponemos de esta forma, miren. Si dice ¿cuál es el número que agregado a 3? Dice, miren, suma 8, es decir, a cuál número al sumarle 3 da como resultado pues 8, miren. ¿Sí? Recuerden que x es el número, un número cualquiera. Luego tenemos aquí ¿cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? Miren, el número que disminuido de 20 da por diferencia 7. Entonces en este caso sería pues 20 menos x igual a 7. Porque recuerden que dice el número que disminuido de 20. Si no dice disminuido 20, sino disminuido de 20 nos da 7. Bien. Dice ahora las 2/5 partes de un número aumentado la mitad del mismo número. Entonces en este caso quedaría de esta forma, miren. Las 2/5 partes de un número sería pues 2/5 de x y aumentado, es decir, más la mitad del mismo número. Miren, recuerden que aquí está x, acá debe estar también x, puesto que nos hablan del mismo número. Luego tenemos acá la diferencia entre un número y su mitad. Si nos dicen diferencia, obviamente es resta. Por lo tanto dice entre un número, que sería pues x, y su mitad, es decir, x sobre 2. Por lo tanto quedaría, miren, x menos x sobre 2. Un número que es x menos su mitad, que sería pues x sobre 2. Luego tenemos la suma de dos números consecutivos, miren. ¿Sí? ¿Cómo se ponen los números consecutivos? Bueno, si un primer número es x, el consecutivo va a ser entonces x más 1. ¿Sí? Y el que le sigue sería entonces x más 2 y así, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de estos dos números sería, miren, x más 1. ¿Sí? Un número más su consecutivo. La diferencia entre un número y el triple de otro número. Sí, recuerden, dicen un número y el triple de otro número, ¿no? No dice del mismo número. Por lo tanto, quedaría x menos 3y. ¿Sí? Un número menos el triple de otro número. Sí, por esa razón ponemos pues x y y, ya que pues nos dice que son dos números diferentes, ¿verdad?
Luego tenemos aquí, dice, el producto de un número y la suma de dos números diferentes. Bien, producto o multiplicación, ¿verdad? Ya que tenemos pues una suma de dos números diferentes. Por lo tanto, aquí ya tenemos pues tres números. Por lo tanto, tenemos aquí el producto de un número que sería x por la suma, miren, de dos números diferentes. Los números diferentes serían pues y y z, miren. Luego tenemos el producto del cuadrado de un número y el tercio de otro número. Es decir, miren, el producto que sería pues multiplicación del cuadrado de un número, que en este caso pues un número sería pues x, entonces le damos al cuadrado, y por el tercio de otro número. En este caso yo le he puesto al otro número, le he puesto n, miren, n sobre 3, puesto que es pues el tercio de ese número, miren. Luego tenemos el cociente de la mitad de un número y el triple de otro, miren. El cociente, recordemos, es división, ¿verdad? Entonces el cociente de la mitad de un número y el triple de otro, es decir, miren, la mitad de un número dividido para el triple de otro, miren. Luego tenemos aquí la suma entre el doble de un número y la cuarta parte de su consecutivo. Recordemos que si un número es x, su consecutivo, o sea el siguiente, es x más 1. Por lo tanto, aquí nos pide la suma entre el doble de un número y la cuarta parte de su consecutivo. Por lo tanto, tenemos aquí, miren, el doble de un número más la cuarta parte, que sería pues sobre 4 de su consecutivo, es decir, x más 1. Miren. Luego tenemos la mitad de un número por la suma de otros dos números al cuadrado. Sí, bueno, en esta parte, pues si vemos el libro, aquí nos dice, miren, dice la mitad de un número por la suma de otros números al cuadrado, dice. Entonces aquí no nos especifica cuántos números son, miren, únicamente dice la mitad de un número por la suma de otros números. Por lo tanto, pues aquí yo le he completado en esta parte y le he puesto pues de otros dos números al cuadrado para poder especificar cuántos números son, ¿verdad? Es un error de libro que tiene. Entonces en esta parte le colocamos, miren, la mitad de un número, que sería pues x sobre 2, dice por la suma de otros dos números al cuadrado. Por lo tanto sería y cuadrado más z cuadrado, miren, la suma de los cuadrados de otros números. Luego en la W tenemos la suma de la raíz cuadrada de un número y su doble. Bueno, entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 sería pues raíz de x, ¿no? Y más el doble, ¿no? Dice su doble, es decir, hablamos del mismo número. Por lo tanto sería raíz de x y más 2x, miren. Bien, entonces aquí hemos pues resuelto estos ejercicios de este taller, que se encuentra en la página 64 del texto integrado de octavo del Ministerio de Educación. Vamos entonces a regresar aquí a la ficha y aquí vemos que nos dan pues más información. Aquí dice, miren, si necesitas conocer más, revisa las páginas 66 y 67 del texto integrado de octavo de educación, ¿verdad? Pero en este caso nos dicen únicamente que revisemos, no dicen que hagamos ningún taller de esas páginas. Entonces ustedes deben pues ingresar a esas páginas y pues revisar la información que habla sobre pues ecuaciones e inecuaciones. Luego seguimos revisando pues esta guía. Aquí hay más ejercicios, ¿sí?, que les indican cómo resolver una ecuación. Miren, y acá en la parte, aquí en el final dice, miren, si deseas conocer más, revisa las páginas 68 y 69 del texto integrado de octavo año, dice. Entonces hay que revisar estas páginas, pues, donde pues se refuerza esta información, ¿no?, estos temas. Aquí nos hablan acerca pues de las inecuaciones, ¿sí?, los conectores de orden, menor o igual que, mayor que y mayor o igual que. Aquí hay una imagen sobre pues los intervalos. Si ustedes van pues a su texto, ahí está más claro, ¿no? Esta imagen está pues borrosa. Hay una información más detallada, ¿no? Aquí hay tipos de intervalo, hay algunos ejemplos, miren, hay unas inecuaciones pues resueltas. Luego tenemos acá más ejemplos ya pues resueltos, ¿no? Y si ustedes notan, aquí no nos dan pues ninguna actividad más para resolver, ¿no? Pero si aquí observamos en esta parte de acá, dice, miren, para reforzar el tema, lee las páginas 54 y 55 del texto integrado del estudiante de matemática de décimo, dice, miren, de básica superior. Y también puedes resolver el taller de práctica que está en las páginas 56 y 57. Bueno, si aquí leemos esto, dice, también puedes resolver, ¿no? Vemos que no es una sugerencia que les pide que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Bien. Y si vamos pues a revisar esas páginas 56 y 57 del texto, recuerden pues el texto pues de matemáticas, el texto integrado. Vamos entonces a revisar pues
las páginas que nos piden realizar, que son pues la página 56 y 57, pues que les vamos a buscar en esta parte. Las páginas pues 56 y 57, para que nos piden pues justamente realizar el taller de esas páginas, ¿no? Tenemos aquí la página, bien, 57, y acá tenemos pues la página 56. Sí, recuerden que el orden que nos dan en la ficha dice pueden realizar el taller, ¿no? Bueno, yo al leer esa parte pues no es como una sugerencia que ustedes lo hagan, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso, miren, yo voy a subir estas actividades explicadas en otro video, aparte pues de esta semana 3, ¿sí? Entonces pues les animo a que estén pendientes. Bien, y si regresamos acá pues a la ficha, notemos que ya tenemos la actividad siguiente, que es la actividad 3, dice pues conciencia humana, miren, que nos da pues algún texto de introducción que habla acerca pues de los datos históricos, nos dan un dato histórico, miren, y a partir pues de esta información que está acá, nos piden pues realizar estas actividades, miren. Bien, entonces aquí vamos a hacer estas actividades que habla pues acerca del humanismo, ¿verdad? El humanismo, que fue pues un movimiento intelectual surgido en el Renacimiento, que nos dan algunos datos, y en función de estos datos pues hay que hacer esta parte que está aquí. Bien, entonces vamos pues a hacer esta actividad de 3, que era pues conciencia humana. Nos dicen aquí que a partir del texto anterior realiza el siguiente esquema denominado color, símbolo e imagen. Cuando dicen color, escoge un color que represente el humanismo, explica por qué has escogido ese color. He escogido pues el verde, y aquí pongo pues en la explicación puesto que debido a que el verde representa armonía, crecimiento y naturaleza, el ser humano es parte de la naturaleza. Miren, entonces es lo que he podido yo explicar el por qué escogí el verde. Claro, ustedes pueden escoger otro color, y aquí explicar el por qué lo han escogido pues a ese color. Luego dice símbolo, crea un símbolo que represente al hombre como el centro del sistema del pensamiento, explica por qué has creado ese símbolo. Entonces en este caso yo he visto pues, he consultado pues este símbolo, o también puede ser este de acá. Mira, yo voy a coger pues este símbolo, podemos que hay una mano que está pues sujetando un planeta, ¿verdad? ¿Y por qué he escogido este símbolo? Bueno, he puesto porque el hombre como único ser racional tiene la capacidad de interpretar su realidad, dice el mundo que lo rodea, es decir, tiene el mundo en sus manos. Miren, ¿sí? Recordemos que el hombre es el único ser pues racional, ¿verdad? Entonces por lo tanto pues se dice que tiene pues el mundo en sus manos por esa cualidad. Entonces yo he colocado este símbolo. Ustedes recuerden, pueden colocar su propio símbolo que represente al hombre como el centro del sistema del pensamiento. Miren, luego sigue pues imagen, ¿verdad? Dice escoge una imagen que mejor recoja el movimiento intelectual, explica por qué has seleccionado la imagen. Bueno, si ustedes van a internet hay algunas imágenes relacionadas con el humanismo. Esa es una de ellas, que incluso creo que es la más representativa de esa etapa. O también pues tenemos esta de acá. Yo voy a escoger esta imagen en particular, y he puesto aquí que escogí esta imagen porque creo que representa claramente el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griega y romana. Miren, entonces ustedes pueden escoger su propia imagen y ponerla pues el por qué, ¿no? La explicación del por qué escogieron tal o cual imagen. Bien, aquí adicional pues a esta actividad nos piden ahora leer el artículo El modelo de transición demográfica, que se encuentra en las páginas 74 y 75 del texto integrado del estudiante de estudios sociales de décimo. Mira, entonces piden ahora leer esta parte, ¿no? Aquí pues no hay ninguna actividad, simplemente pues tienen que leer y revisar esa información. Luego tenemos pues la actividad 4, que dice ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Titula pues esta actividad 4. De igual forma aquí nos dan alguna información acerca de los museos. Bueno, aquí nos piden hacernos algunas preguntas. Dice, ¿cuándo fue la última vez que visitaste un museo? Bueno, ustedes pueden hacer memoria y recordar cuándo fue esa última vez. Bueno, en mi caso fue ya hace bastante tiempo, fue hace unos 5 años que yo pude visitar un museo. Y aquí dice, ¿recuerdas lo que había? Bueno, en mi caso yo visité el museo. Visité pues el museo numismático, por lo tanto es un museo en donde están pues todas las monedas, ¿no?, que se usaron en la antigüedad. Pues, por lo tanto lo que recuerdo es que había las monedas y los sucres, ¿sí?, todo lo que pues circulaba en el Ecuador hace años. Entonces es lo que yo recuerdo. Ustedes pueden pues recordar eso y pues colocarlo de pronto. No pide aquí que ustedes la respondan en su cuaderno,
pero ustedes podrían pues tal vez en una hojita responder esas preguntas y tenerlo pues en su portafolio. Lo que nos piden más bien es realizar en base pues a esta lectura, hacer esta parte de acá. ¿Sí? Vamos pues justamente a hacerla, y que justamente pues es la continuación de lo que hicimos la semana anterior. Recuerden que la semana anterior habíamos visto pues cómo ponerle el nombre a un museo, y habíamos pues analizado algunas cosas acerca del patrimonio cultural, natural, etcétera, ¿no? Y en esta parte nos piden pues continuar con esa idea, ¿no? Y nos piden pues hacer estos pasos que están acá, y que vamos pues justamente a hacerlos, ¿no? En esta actividad 4, que era pues ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Entonces aquí nos dicen, escribe en una sola frase qué y cómo vas a exponer. Es decir, pues en el museo que ustedes van a ir armando. Miren. Entonces aquí yo he puesto los principales templos y monumentos de Quito. Voy a exponerlos mediante dibujos. Miren. Entonces ustedes pueden aquí ver qué es lo que ustedes desean exponer. Si alguno pues que ustedes consideren que es un patrimonio, ¿verdad? Recuerden pues que en la semana anterior uno de los puntos les pedía que ustedes investiguen los patrimonios, ¿verdad? Y era pues justamente lo que nosotros íbamos a exponer en nuestro museo. En mi caso pues yo he puesto que los principales templos y monumentos de Quito los voy a exponer mediante dibujos, ¿no? O pinturas o dibujos. Entonces eso lo he puesto en esta frase que nos piden en este punto 1. En el punto 2 dice lo siguiente, dice diseña y ordena el espacio donde irá cada pieza del museo y cómo se presentará, teniendo en cuenta que la distribución de los objetos, su presentación y el recorrido que hagan los visitantes para poder verlos a menudo es tan o más importante que los objetos mismos. Miren. Entonces en este caso nos piden diseñar y ordenar el espacio donde va a ir la pieza del museo. Entonces pueden elegir en su casita dónde va a ir ese museo, ¿no? Puede ser que lo vayan a ubicar pues en la sala, tal vez en su habitación, de pronto ustedes tienen una terraza, tal vez tienen su patio. Sí, entonces ustedes van a ir viendo, diseñando y ordenando el espacio donde va a ir cada pieza del museo, ¿no? De acuerdo pues a lo que ustedes vayan a exponer. En mi caso pues yo lo he ordenado de esta forma, miren. Les he puesto aquí que el recorrido inicia en el comedor, miren, ¿sí? De mi casa, en donde se muestran pinturas de los monumentos históricos de Quito, ubicados con pedestales en la mesa del comedor y algunos en las paredes. Recuerden que voy a exponer pues pinturas o dibujos sobre pues los monumentos, principales monumentos y templos pues de Quito. Entonces esto va a ir en la sala, miren, ¿sí? Y dice pues que el recorrido inicia, ¿no? Entonces luego he puesto yo que el recorrido sigue y finaliza en mi habitación. Ahí se exponen en las paredes pinturas de los principales templos de Quito. En esto luego vamos a la habitación y ahí voy a ordenarlo para que pues se expongan las pinturas en los principales templos de Quito. Miren. Bien, luego pues continuando con esta parte nos dice ahora que en la 3 dice piensa en una forma sencilla en aquellos elementos que van a servir para decorar tu museo. Miren. Entonces aquí nos dan acerca de la decoración del museo y nos hacen algunas preguntas aquí que nos pueden nosotros guiar para poder pues ver cómo vamos a decorar nuestro museo. Dice, ¿vas a poner los objetos en el suelo o vas a colgarlos en la pared, dentro de una caja o sobre una silla? ¿Habrá algo en las paredes? ¿Dónde colocarás los carteles? Bueno, entonces en base pues, a estas preguntas que nos hacen aquí, tenemos que ir pues, pensando, ¿no? En forma sencilla cómo vamos a hacer o cómo vamos a contestar a todas estas preguntas aquí. Y he colocado pues algunas ideas, ¿no? He puesto que mi museo se va a decorar con serpentinas de colores. Además se colocarán pues recuerdos de la visita y una golosina, miren. Luego he puesto que los dibujos de mi museo se colocarán tanto en mesas como en las paredes. Además pues que los carteles que explican cada pintura se colocarán en la parte superior de las mismas. Entonces yo más o menos he puesto como ahí pues la decoración, cómo van a estar ubicados, ¿verdad? Luego pues en esta parte ahora nos piden en el punto 4 lo siguiente, miren, dicen, termina el recorrido a seguir por los visitantes para ver tu exposición. Esta es una de tus mejores herramientas para explicar tu exposición aparte de las piezas. Entonces aquí vamos a terminar el recorrido. Yo en mi caso pues lo voy a hacer mediante un cartel, en donde dibujo pues un plano de la casa. Y voy a poner con flechas, miren. Es el plano de la casa. Y voy a poner pues con flechas todo el recorrido que van a hacer los visitantes. Entonces aquí está la entrada al museo, que sería pues la parte en la que se va al comedor. Entonces en este caso yo he colocado que el recorrido va de esta forma, con flechas. Y aquí ingresan pues a mi habitación y llegas a la exposición, miren. Bien, ustedes pueden hacerlo de forma pues, gráfica, o también pues pueden ir escribiendo, ¿no? Donde inicia el recorrido,
qué aspectos nomás van a ver, dónde termina, etcétera, ¿no? Luego en la parte 5 dice, debes ser riguroso, dice, claro y breve en tus explicaciones para que los visitantes puedan ver y entender a la primera lo que tienen delante. Miren, entonces eso nos piden pues como unas sugerencias para cómo llevar o la exposición de nuestro museo. Y luego dice, pues tu museo debe estar listo para exponer a tu familia la actividad de la siguiente semana. Entonces miren, esto se va a completar, o la secuencia se completa pues la siguiente semana para nuestro museo en Casa Prado. Ya tenemos pues que tener listo pues el lugar que vamos a exponer, ¿sí? Y cómo va a ser pues el recorrido de la presentación. Miren, esto pues en cuanto a esta actividad. Vamos a pasar ahora a revisar la ficha para ver pues la siguiente actividad, que es justamente pues esta actividad 5, que titula Danza Tradicional. Una actividad pues corta, sería pues para educación física, ¿no? Que nos piden pues hacer algunas actividades, de entre las cuales pues tenemos para esta actividad 5, dice que vamos a bailar, dice, practica los pasos básicos de los bailes tradicionales del Ecuador y sus coreografías, San Juanitos, marimba, pasillo, entre otros. Entonces en este caso ustedes podrían pues observar videos, si de pronto alguien en su familia pues sabe bailar estos ritmos, ¿no? Entonces podrían pues tal vez todos seguir los pasos básicos, ¿no?, que nos piden en esta parte. Dice, también practica pasos básicos del baile moderno y sus coreografías como salsa, merengue, bachata, ¿verdad? Finalmente dice, pregunta en casa cuáles son los pasos básicos del baile que eliges y repasa junto a tu familia y comparte con ellos. Entonces miren, es una actividad para hacerlo pues en familia, en la que tienen que pues bailar tanto ritmos tradicionales como pues ritmos modernos. Miren. Bien, esto pues es lo que engloba esta actividad 5. Vamos a realizar la siguiente actividad y es la actividad 6. Y si vemos pues es una actividad de inglés. Miren, la actividad 6. Bien, vamos entonces a realizar esta actividad que titula justamente pues un campeón ecuatoriano. Miren, entonces aquí nos piden pues hacer algunas actividades. El objetivo dice, los estudiantes comprenderán diferentes palabras para describir personas y acciones. Esto nos da aquí, ¿no? En esta parte que está en inglés, pues la traducción iría de esta forma, ¿no? Y aquí nos da pues alguna indicación. Dice, lee el texto y colorea, dice. El verbo to be pues con rojo, miren. Otros verbos pues con azul y los adjetivos pues con amarillo. Entonces en la parte de la ficha nos dan pues este texto que titula pues un campeón ecuatoriano y nos dan de esta forma bien el texto, ¿no? Entonces en ese texto hay que pues identificar tanto los verbos to be como pues los otros verbos y también pues, los adjetivos y colorearlos de acuerdo al color que está aquí en la parte de acá. Entonces aquí en esta parte yo he realizado pues de esta forma. Miren, entonces aquí está de rojo pues está coloreado pues el verbo to be, con azul están pues los otros verbos, ¿sí? Y pues con amarillo están los adjetivos. Miren. Entonces pueden pues tal vez pasar el video y copiarlos o repasar pues si tratan ustedes de encontrar esos todo lo que nos pide acá, ¿verdad? Bueno, aquí también tenemos pues la traducción de este texto que ustedes pueden pues revisarla. Aquí habla pues acerca de Richard Carapaz, ¿no? Es un texto muy interesante que les animo a que ustedes pues lo lean, ¿no? Luego la siguiente parte pues de esta actividad de inglés dice, hable con su familia sobre otras formas de proteger el medio ambiente y su salud. Dice, escribe 5 oraciones al respecto usando los adjetivos que encontraste en el texto de los ejercicios. Bien, entonces si vemos en este texto pues hay varios adjetivos, ven, furiously, beautiful, happy, friendly. Entonces hay que usar esos adjetivos para pues elaborar pues lo que nos pide en esta parte, que son justamente pues 5 oraciones, miren, que hablen pues, o se refieran pues a proteger el medio ambiente. Miren, entonces yo he puesto las siguientes. Miren, aquí dice, nosotros estamos felices en el confinamiento. Otra frase dice pues, la tierra es amistosa con nosotros, cuidémosla. Miren, luego dice, debemos amar furiosamente nuestro planeta. Dice, mi mamá se ve hermosa con su mascarilla. Y he puesto pues, si estamos felices es la mejor medicina. Miren, entonces son 5 frases que yo las he puesto. Ustedes pueden pues de pronto pues construir sus propias frases en base pues a los adjetivos que encontramos en la lectura que nos daban pues en el paso anterior. Miren, bien, entonces hasta aquí llegan las actividades de inglés. Vamos a la ficha y si vemos pues aquí, y si aquí observamos pues vemos que ya hemos terminado con las actividades de esta semana 3. Ya que tenemos pues la semana 4 que la veremos pues en otro video tutorial.
Muy bien, espero pues que haya sido útil este video tutorial. Gracias por visitar el canal y les espero pues el próximo tutorial.